Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo se pueden abordar las actividades de la guía desarrollada durante la cuarta sesión de laboratorio utilizando Excel para hacer todos los cálculos mucho más sencillos. Entonces, para ubicarnos un poco, la actividad que se planteaba en esta guía era la siguiente. Se ponía un papel en el suelo y se dejaba caer un lápiz simulando que esto era un lanzamiento de dardos. El procedimiento se repetía unas 100 veces y lo que se obtenía finalmente era un papel con muchas marcas de puntos. Entonces, este era un ejemplo para explicar qué era lo que íbamos a hacer y acá tengo entonces los datos reales de la medición que se llevó a cabo. Tenemos puntos repartidos por todas partes y lo que planteaba la guía es que a estos puntos se les sobrepone un papel mantequilla donde están dibujadas varias líneas para separar en bloques el área del papel. Entonces, los bloques toman valores positivos desde el centro hacia la derecha, tenemos el bloque 1, 2, 3, 4, etc. Y desde el centro hacia la izquierda toman valores negativos, este es el bloque menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y entonces, la primera actividad que planteaba la guía era contar esta cantidad de puntos que hay en cada bloque que se identificaba. Entonces, la idea aquí era poder completar esta tabla diciendo en el bloque menos 23, por ejemplo, hay 0 puntos. Entonces, ¿cómo podríamos haber abordado esto utilizando Excel? Lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva hoja en Excel, un nuevo archivo que luce algo de este estilo. Y aquí en el programa, entonces, lo que vamos a hacer es recrear la tabla que se nos pedía llenar en la guía. Esa tabla decía bloque por una parte y cuenta, o sea, la cantidad de puntos que habían dentro de cada uno de estos bloques. Entonces, los bloques identificados en la hoja que se nos daban iban desde el menos 23 hasta el 1 y después desde el 1 hasta el 23. Lo primero que podemos hacer es no darnos la flojera de escribir esto así, menos 23, menos 22, menos 21, menos 20, etc., sino que aprovechar las ventajas del programa para poder hacer esto de manera más rápida. Entonces, para eso, la verdad es que basta con que yo escriba 2 valores y con eso Excel ya me entiende que lo que yo voy a empezar a hacer es una lista de números consecutivos. Entonces, selecciono estos 2 puntos, o sea, estas 2 celdas, y con ellas seleccionadas, si se fijan, se pone un cuadradito aquí en la esquina. Cuando yo me paro arriba de ese cuadradito, sale un símbolo más que entonces si yo aprieto y arrastro, me empieza a completar la lista de todos los valores que yo tenía. Entonces yo podría seguir completando, pero cuando llegue al menos 1, el valor que sigue es el 0. Y yo necesito que el 0 no esté porque no tenemos bloque número 0. Entonces lo voy a cortar aquí, hasta el menos 1. Y después, desde el menos 1, entonces debería seguir 1, 2, etc. 1, 2, 3. Y tomo entonces ahora el 1, 2, 3 y lo prolongo agarrando desde la esquinita, arrastrando hasta el 23, que es el número que necesitaba. Y listo, ya tenemos escritos entonces los números de los bloques desde el menos 23 hasta el 23. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es contar los puntos y empezar a ver cuántos puntos habían en cada uno de estos bloques. Entonces, voy a ir a contar mis puntos y voy a ir llenando la tabla mientras tanto. Una vez completada la tabla, entonces lo primero que puedo hacer es empezar a darle formato para que esto luzca de mejor manera. Entonces, para eso puedo seleccionar estas 2 columnas y pedirle que el texto esté centrado, por ejemplo. Pongo centrar texto en la pestaña de inicio para controlar entonces cuál va a ser la alineación del texto. Lo quiero centrado de manera horizontal y también lo quiero centrado de manera vertical, por si acaso. Lo segundo que podríamos hacer es asignarle los bordes a esto para que tenga líneas oscuras por alrededor. Entonces me vengo aquí a la parte de bordes y pongo que tenga todos los bordes. Y luego puedo cambiarle el color, por ejemplo, a las celdas de arriba. Las puedo poner de color azul. Puedo cambiar el color de texto a blanco. Aquí esto ya depende del gusto. Lo puedo poner en negrita también.
¿sí? Y listo, ahora tengo una tabla mucho más bonita. Ahora, si volvemos a la guía, lo siguiente que se pedía una vez de que ya teníamos completada la tabla, que la tenemos lista en el Excel, había que contestar unas ciertas preguntas y en la pregunta 2 nos pedían entonces realizar un gráfico de frecuencias, donde el 0 tenía que ser el centro de mi blanco. ¿Sí? O sea, que el gráfico estuviera centrado en el 0, con los bloques negativos hacia la izquierda y los bloques positivos hacia la derecha. Entonces, en el fondo, tengo que, con la tabla que había rellenado antes, realizar un histograma. Veamos entonces cómo podemos hacer esto en el Excel. Para esto, entonces, me devuelvo al Excel y lo que vamos a necesitar ahora es insertar un gráfico a partir de estos datos. Para eso, entonces, lo que voy a hacer va a ser seleccionar todos los valores que necesito graficar, los selecciono todos, arrastrando con el mouse o manteniendo apretado Shift y utilizando las flechitas, y me cambio a la pestaña de insertar. En la pestaña de insertar, entonces, vamos a poder insertar distintos tipos de gráficos. Acá en esta zona está todo lo que tenga que ver con gráficos y podemos confiar en los gráficos recomendados. Veamos qué nos da. Nos da gráfico de puntos, nos da un gráfico de barra con muchas rayas distintas y lo que nosotros necesitamos es un histograma. Un histograma es un gráfico de barras, por lo tanto busquemos a ver si hay alguno que nos sirva. Lo primero que nos podemos fijar en estos primeros gráficos es que lo que hay en el eje horizontal son números desde el 1 hasta el 45, que es en el fondo, hasta el 46 debería ser, que es en el fondo el total de bloques que tengo. ¿Sí? Desde el menos 23 hasta el 1 y desde el 1 hasta el 23 tendríamos 46 bloques. Pero yo necesito, porque el ejercicio me lo pedía así, que el 0 estuviera en el centro. Entonces, el único gráfico que cumple con eso dentro de los que me ofrece aquí es este, que dice de columna agrupada, que aquí sí entonces en el eje horizontal me está mostrando a los bloques y en el eje vertical me está mostrando la cuenta, o sea, cuántos habían en cada uno de estos bloques, cuántos puntos. Entonces voy a seleccionar este tipo de gráfico. Y lo puedo arrastrar entonces para moverlo dentro de la hoja. Si es que quiero que me quede perfectamente alineado para la gente ahí con su stock, lo que puedo hacer es cortarlo, seleccionar con control X, seleccionar la celda en la que quiero que esté y poner control V. Y así entonces se va a pegar exactamente alineado con la celda. Pero tenemos un siguiente problema y es que no me está mostrando a todos los bloques. Tengo -1, después el 2, después el 4. Eso solamente tiene que ver porque el gráfico está demasiado pequeño, entonces no me alcanza a mostrar en este tamaño de letra a todos los bloques. Pero si lo agrando un poquito, entonces puedo ver todos los valores. Ahora, si después queremos ser más perfeccionistas, acá en la pestaña de formato, yo puedo darle un tamaño exacto al gráfico y asignarle, por ejemplo, que sea de 10 centímetros por 20 centímetros. ¿Sí? Si es que queremos regular esas cosas, también se puede. Ahora, lo siguiente que se nos pedía en la guía, porque aquí ya terminamos este paso 2, ya hicimos el gráfico de frecuencias, aquí está, tenemos a los bloques en el eje horizontal, con el 0 en el centro, porque aquí tenemos el 1 hacia la derecha, todos los positivos, y el -1 hacia la izquierda, todos los negativos. Entonces estamos listos con lo que nos pedían, y lo que sigue, entonces en la pregunta 3, nos dice, ahora divida cada frecuencia de cada bloque, o sea, la cuenta que teníamos, por el total de puntos identificados en el papel completo. Entonces, primer problema, no sabemos literalmente cuánto es el total de puntos que identificamos en el papel, porque contamos cuántos habían en cada uno de los bloques, pero no hemos contado cuántos puntos hay en total. Para eso, entonces, me puedo devolver al Excel y aquí en el fondo tengo cuántos puntos yo conté en cada uno de los bloques, pero si quiero saber cuántos puntos habían en total, lo único que tengo que hacer es sumar todos los valores que anoté aquí en mi cuenta. Entonces, lo que podemos hacer para ver cuánto es esta suma es ocupar una función de Excel para que el programa lo haga por sí solo y no lo tenga que hacer yo en una calculadora o aparte. Entonces, voy a anotar aquí abajito, total, para poder al ladito entonces anotar cuánto es la suma de todos estos puntos. Aquí llega el momento importante, porque entonces si yo quiero hablarle a Excel para pedirle que haga algún cálculo por mí, entonces debo partir siempre con un igual. Y después del igual, anotar lo que quiero que haga. Aquí uno ya se puede empezar a aprender algunas cosas, pero si yo escribo suma, entonces es lo más básico que podemos hacer, sumar ciertas celdas. Entonces escribo suma, abro paréntesis para decirle qué es lo que hay que sumar y selecciono todos los valores que deberían sumarse.
Los selecciono, cierro paréntesis y le doy Enter. Y en este caso, entonces, me dice que si yo sumo todas esas celdas, me da 101. O sea, el total de puntos que yo conté fueron 101. Con eso ya avanzamos en una primera parte de lo que se nos pedía. Ahora, lo siguiente que teníamos que hacer es que nos dice que dividamos cada frecuencia en cada uno de los bloques por el total de puntos identificados en el papel completo. Entonces, ya sabemos cuánto es el total de puntos y ya sabemos cuánto es la frecuencia, porque en verdad la cuenta podríamos anotarle aquí al lado que es lo mismo que la frecuencia, en palabras ya más técnicas. Primer punto, no se ve todo. Entonces, lo que puedo hacer es pararme aquí justo en donde cambia desde la columna B a la C, cambia el mouse a esta forma y si yo doy doble clic, entonces se autoajusta perfecto al nuevo tamaño que necesitemos. Y para que no me quede pegadito al gráfico, voy a insertar una nueva columna acá y voy a calcular entonces aquí la frecuencia dividido en el total de puntos. De nuevo no me alcanzo a leer todo, entonces me paro justo al final de la columna y doble clic. Voy a aprovechar de darle formato también a esta parte para que nos quede todo ordenadito. Entonces, si ahora lo que yo quiero es calcular la frecuencia dividida en el total, de nuevo puedo pedirle a Excel que haga el cálculo por mí. Entonces voy a anotar igual y lo que quiero que divida en este caso es la frecuencia, o sea, lo que tengo anotado en esta celda. Y le quiero pedir que lo divida por el 101, que es lo que está en esta celda de acá. Entonces pongo frecuencia dividida en el 101, doy Enter y me lo calculó. Perfecto. Era 0 dividido en 101, la división de eso da 0. Entonces, lo que puedo hacer ahora para que repita este cálculo todas las veces hacia abajo y no tenga que yo estar de nuevo escribiendo esta celda dividida en la otra, para ahorrarme todo ese trabajo, puedo hacer algo parecido a lo que hice cuando escribí los números de los bloques. Entonces, me paro en la celda, me paro en la esquina y empiezo a arrastrar hacia abajo. Arrastro todo para que se escriba en todas las celdas y problema, nos marca error. Yo hice esto intencional, la verdad, porque sabía que les iba a pasar en algún momento y quiero mostrarles cómo se soluciona y cuál es el problema de lo que está pasando. Entonces, en este caso, para la primera celda lo que se hizo fue B2 dividido en B49. El B2 es la celda de la frecuencia y la celda B49 es donde está escrito el valor 101. Pero tenemos un problema porque cuando calcula el segundo hace B3, que es la frecuencia, perfecto, pero en vez de dividir por la B49, que es donde tenemos escrito el 101, me divide por la B50, o sea, avanzó también en esta celda y como no hay nada escrito en la celda B50, entonces está dividiendo por 0 y eso es un error. Entonces, por eso es que tenemos que arreglar esto de alguna manera. Y tenemos dos formas. La primera forma y la más sencilla es en vez de escribir la celda aquí, escribir directamente 101. Y por lo tanto, si quiero avanzar más rápido, también me puedo parar en la esquina y dar doble clic. Se calcularon todos los valores divididos en 101. Si nos paramos en cualquiera, este por ejemplo es el B35 dividido en 101, que es exactamente lo que necesitábamos hacer. Pero esa es la manera fome de hacerlo, porque la verdad es que si yo quiero o se me olvidó contar un punto y cambio la cuenta, voy a tener que cambiar aquí a escribir 102 porque ahora voy a tener un punto más, etc. Y si yo quiero que todo eso se haga de manera automática, entonces lo que yo necesito decirle a Excel es que él siempre tiene que dividir por esta celda, por la B49. Esta no tiene que avanzar. Entonces, como yo necesito que esta celda sea fija, que siempre el valor se calcule dividiendo por 101, o sea, por lo que hay en la celda B49, entonces lo que yo puedo hacer es fijar esta celda. O sea, decirle al Excel que siempre lo haga con la celda B49. Y para eso ocupamos los signos peso. Entonces, si yo pongo un signo peso delante de la letra B, lo que estoy diciendo es que no se mueva entre las columnas, sino que siempre lo haga en la celda, en la columna B.
Pero yo no solo necesito eso, porque de hecho el problema que tenemos en este momento es que se nos mueve en los números. Entonces, además voy a tener que fijar que siempre sea en el 49, no que se ande moviendo hacia el 50 o el 51, sino que siempre sea la celda B49. Y eso entonces lo aseguro poniendo signos pesos delante de la B y delante del número, que son las dos coordenadas de la celda en el fondo. La coordenada en X, por decirlo de alguna manera, que es la letra, y la coordenada en Y, que son los números. ¿Sí? Con eso entonces puedo bloquearlo, lo tengo hecho solamente para la primera celda y por lo tanto si me paro aquí en la esquinita y doy doble clic, se actualiza también para todos los demás y ahora si miro la fórmula para todos me está quedando B6 en este caso dividido en B49, que calza con lo que queríamos. Y tenemos entonces todos los números calculados, que era lo que se nos pedía en la parte 3. Pero no hemos terminado porque nos decía divida cada frecuencia por el total de puntos, pero represente lo anterior en un histograma nuevamente. Entonces, veamos cómo haríamos esta parte. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es insertar un gráfico que me muestre en el eje horizontal a los bloques y en el eje vertical a la frecuencia dividida en el total de puntos, que es lo que tenemos en la tercera columna. Entonces, para eso lo que voy a hacer va a ser seleccionar toda la tabla que tengo en este momento. Me voy hasta el final, selecciono todita la tabla y me voy a ir a la parte de insertar para insertar un nuevo gráfico. Veamos si alguno de los recomendados nos sirve. Tenemos columnas agrupadas, hay muchas rayas, columnas, frecuencias, todo nos pone hasta el 46, no nos sugiere nada. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es insertarlo manualmente y me voy a ir a insertar entonces un gráfico de columnas y voy a insertar un gráfico de columnas, el primero que me ofrece. Listo, insertamos el gráfico, pero tenemos un montón de problemas porque este no es el gráfico que yo tengo, tiene muchas rayas de distintos colores. Entonces, lo primero que podemos notar es que lo que está haciendo Excel acá es que con las columnas azules nos está representando el valor de los bloques. Y los bloques, como habíamos visto, varían entre menos 23 y 23 positivo. Entonces, por eso es que tengo todas estas columnas azules. Si yo quiero que Excel no me las muestre, entonces lo que puedo hacer es seleccionarlas y apretar suprimir y listo, ya no me las está mostrando. Ahora, lo siguiente que nos está mostrando acá es que nos muestra la cuenta, la frecuencia, que es lo que nosotros graficamos en el gráfico de la parte 2. Pero ahora no lo necesito, yo necesito la frecuencia por el total de puntos. Entonces agarro las barras naranjas, que son la cuenta, lo que no necesito, y también le pongo suprimir. Y entonces ahora tenemos un magnífico gráfico con la frecuencia y el total de puntos. Siguiente problema, en el eje horizontal no tenemos el número de bloques, tenemos solamente números desde el 1 hasta el 45, de hecho deberían estar hasta el 46, ahí están, pero no nos está mostrando el número de bloques. Entonces, para arreglar esto vamos a tener que entrar más profundo en Excel y por eso lo hice para poder aprovechar de explicarles nuevas cosas. Entonces, si yo quiero personalizar mucho más un gráfico, yo puedo ir a la pestaña aquí de diseño de gráfico y pinchar en la parte de seleccionar datos. Y en seleccionar datos entonces podemos ver todo el cálculo que se está haciendo por detrás para montar el gráfico que se nos está mostrando. Entonces, lo que nos dice aquí es que nos muestra primero el rango desde el cual se están sacando los datos, que nos dice que es en la hoja 1, que es donde estamos, en la celda C1, pero fija, por eso está con los signos pesos, hasta la celda C47, que también está fija, por eso tiene los signos pesos. El C1 hasta el C47 son todos los valores que tenemos acá en las frecuencias dividido en total. Entonces, esa parte está bien. El nombre que tiene el gráfico puesto dice que es lo que está en la celda C1, fija, en la hoja 1, C1 fija. Entonces nos está mostrando como título del gráfico frecuencia dividido en total de puntos, lo que está bien. En los valores de I nos muestra los C2 hasta el C47, que está bien, son los valores de la frecuencia dividido en el total de puntos, pero no hay nada puesto en las etiquetas del eje horizontal. Entonces lo que hace Excel automáticamente es enumerarlos desde el 1 hasta la cantidad de datos que tenga. Pero si yo quiero que muestre algo en el eje horizontal, entonces tengo que rellenar esta casilla. Entonces, para eso puedo pinchar en este símbolo que está al lado que me va a permitir agarrar celdas de las que tengo disponibles en la hoja.
Entonces, lo que yo quiero que muestre en el eje horizontal son los valores del bloque. Entonces, me vengo acá y selecciono todos los valores para que esto sea lo que hay en el eje horizontal. Los termino de seleccionar, doy en Enter y se me vuelve a abrir la ventana con todos los detalles. Con eso entonces ya lo arreglamos, pongo aceptar y listo. Se nos actualizó entonces el eje X y ahora tenemos los valores desde el 1 hasta el 23 y desde el -1 hasta el -23, que era lo que necesitábamos. Entonces, para ordenar ahora este gráfico, lo voy a cortar. Con control X me pongo en una celda, lo pego y me quedo ordenadito. No es exactamente del mismo tamaño del otro. Si quiero regular eso hasta la perfección, entonces me vengo a la pestaña de formato y aquí puedo darle el mismo tamaño que tenía el otro, que era de 10 por 20 centímetros. Le doy el mismo tamaño y listo. Con esto entonces ya terminamos la parte 3, que era dividir cada frecuencia en el total de puntos y representar esto en un histograma. Con eso se acaban las actividades que teníamos que hacer en la guía, pero supongamos que ahora teníamos que mandar este Excel. Entonces les quería enseñar algunas cosas ya de diseño, solamente para hacer que esto luzca mejor, en caso de que también les sirva. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es que no me gusta que la tabla quede completamente pegada a la primera columna. Entonces, siempre inserto una columna inicial que la dejo un poco más flaquita para que haya un borde que me permita ver la tabla. Esto ya es cuestión de gustos. Le pongo también una línea arriba. De hecho, podría insertar otra para poner un título. Voy a insertar 3, porque así entonces puedo seleccionar todas estas celdas. Voy a poner aquí en la pestaña de inicio, combinar y centrar. Eso me va a generar una gran celda que está uniendo a todas las que habían antes. Y le voy a poner aquí trabajo práctico en clases, laboratorio 4. ¿Sí? Voy a... no me corrige la ortografía Excel, así que le voy a poner ahora el tilde. Y entonces puedo aquí cambiarle el color, si es que quiero, a esta celda. La puedo poner azul, en letras blancas, en negrita, con la letra más grande si quiero. Y listo. Tenemos puesto un título. Pero otra cosa que a mí no me gusta personalmente de Excel es que muestra demasiadas rayas y eso marea un poco. Entonces, si uno quiere solucionar eso, lo primero que podemos hacer es venirnos a la pestaña de vista y en la parte de mostrar, decir que no nos muestre las líneas de división. Entonces, si las aprieto esa celda, ahora me muestra el Excel mucho más limpio porque ya no veo las celdas que me mostraban, las subdivisiones de las celdas. Solo veo las que yo puse los bordes. Y eso ya hace que mi trabajo se vea mucho, mucho más limpio. Con esto entonces ya estaríamos listos para entregar nuestro trabajo de una manera mucho más profesional. Eso, chicos, espero que este video les haya servido para aprender algunas herramientas de Excel, aprovechando de hacer la actividad del laboratorio, pero lo más importante es que puedan ver cómo se ocupan todas estas herramientas y que las puedan empezar a poner en práctica, porque de verdad que Excel les va a solucionar la vida. Nos vemos.